Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. 11 de agosto del 2019. 19ª semana del tiempo ordinario. Domingo. Lectura del libro de la sabiduría. Capítulo 18, versículos del 6 al 9. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquellos mismos con que castigué a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas. Y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestaremos: Dichoso el pueblo escogido por Dios. Todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambres les da vida. Todos. Dichosos el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él, nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que de ti, Señor, hemos confiado. Todos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2 y luego del 8 al 12. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya que desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma,
promesas después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyos arquitectos y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y así llega a medianoche, y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque la hora en que menos lo piense, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas, en este día de fiesta, domingo 11, para ir nuevamente a adorar al Señor en la iglesia. Mire, hermanos y hermanas, estas lecturas del día de hoy nos vienen a llamar a nosotros a dos diferentes puntos de que a veces nosotros estamos caminando en esta tierra y a veces no tenemos un rumbo. Y el Señor nos viene en estas lecturas a señalar ese rumbo. Veamos cómo el libro de la sabiduría en el día de hoy nos habla. Cosa que, amigo, usted protestante, evangélico o de otra denominación bautista o la que se llame, no va a encontrar en su Biblia, porque su Biblia no tiene este libro de sabiduría. Así que escuchemos cómo es que en el libro de la sabiduría nos habla de esa promesa que habían creído, comenzando con el padre de la fe, después Isaac y Jacob, que fueron los herederos de esta tierra prometida. Y en estos días pasados estuvimos estudiando cómo desde esa tierra prometida
llegaron hasta estar en Egipto y allá eran esclavos, y de allá para acá Moisés los trae nuevamente, liberándolos de la esclavitud. Y en estos días pasados estuvimos escuchando qué tan fuerte era ese pueblo cuando regresó de Egipto. Mire cómo hoy nos habla de que recordemos esa gloria de a través de esos peligrosos caminos, y lo cual hemos tenido por herencia y no podemos descartar. Acuérdense que el libro de la sabiduría, si no más recuerdo, fue escrito antes de 50 años, 60 años antes de la venida de Cristo. Los invito y los exhorto a que también lean el capítulo 2, el versículo del 12 en adelante, y van a encontrar cómo es que en este libro van a ver el retrato vivo de Jesús y la pasión, lo que sucedió con nuestros hermanos judíos al ver que Jesús en aquel entonces venía a ser revolucionario y no entendían, y ellos, como eran los que guardaban la ley, era más importante los preceptos de la ley que lo que el Señor vino a enseñarles. Por eso este libro es muy importante, y veamos y busquemos ese capítulo y versículo para que veamos que para el año 90 los judíos, al darse cuenta que fue exactamente lo que hicieron con Jesús, sacan ese libro del canon de Alejandría, que era el que Jesucristo desarrolló cuando empezó a caminar, cuando empezó a reclutar a los discípulos, luego apóstoles. Ese canon ellos lo cambiaron totalmente y le quitan 7 libros en aquel entonces. Cuando veamos que luego Martín Lutero, parece que Martín Lutero leyó toda la Biblia y era pues un erudito en la materia, pero Martín Lutero hizo caso a lo que decía el Apocalipsis, de que el que le quite un libro a este compendio de libros que es la Biblia, que es lo que se llama Biblia, es una librería pequeña de todos estos libros pequeños, le iban a caer todas las plagas de Egipto. Por eso él hace un cambio, pero los deja como apéndice, pero no los saca de la Biblia. En el 1825, las reuniones de todas estas confederaciones bíblicas protestantes se reúnen y dicen: si los judíos lo quitaron en aquel entonces, nosotros también lo vamos a quitar. Por eso es que la Reina Valera y todas estas diferentes Biblias que ellos cargan, no está el libro de la sabiduría. Por eso hoy estamos hablando del libro de la sabiduría. A usted, hermano protestante, abre su Biblia, búsquelo. Si no se encuentra ese libro ahí, les recomiendo que lo busque, la pida prestada en la biblioteca pública o hasta en una aplicación, para que lea esos capítulos y para que se dé cuenta por qué nuestros hermanos judíos quitaron ese libro de ahí. No tenían por qué haberlo quitado, pero ya ellos tendrán que darle cuenta al Señor. Así que quería dar ese pequeño relato histórico, cual he aprendido a través de las escuelas bíblicas del Padre Luis Toro. También lo puede buscar para que así de esa manera pues lo verifique. Y también yendo a la internet puede buscar en la historia cuándo fueron esos cambios, para que así vea que lo que estamos hablando aquí en tu canal es algo que no sea para confundirlo. Así que por eso lo invitamos, hermano, para que busque en ese libro de la sabiduría y para que vea por qué lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? O sea,
Busque y encontrará. Y entonces en la palabra de nuestro hermano Apolo, ¿verdad? Estaba leyendo que muchos pensaban y creían que las cartas a los hebreos, pues la mayoría de ellas, pues Pablo ve que las ha escrito, pero sí no fue él. Y se piensa que fue nuestro hermano Apolo, el que mencionan en los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo en esta carta nos estamos viendo aquí que los hebreos se comprendían de estos que estaban en el desierto, que estaban retirados, que lo único que ellos hacían era simplemente lo que era los sacerdotes eran judíos y todo lo que hacían era lo que mandaba la ley mosaica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estos están retirados de lo que es Jerusalén y demás, pero entonces aceptan a Jesucristo en su vida. Y por eso vemos que en estas cartas vemos que tiene un tono más a cómo aclararle alguna duda que ellos estuvieran. Por eso vemos que habla sobre el padre de la fe y lo obediente que fue ese padre de la fe. Y de esa misma manera nosotros fuimos adquiriendo ese cimiento de esta iglesia que Dios estaba desde un principio comenzando con estos primeros padres, Isaac, Jacob, que eran coherederos del mismo Abraham. Y así de esta misma manera vemos como la fe también de Sara, y ver cómo que ellos, al no estar directamente bajo una ley, era la fe en aquel entonces. Vemos como en el día de hoy nos quiere acordar a nosotros, Apolo, de esta manera, para que veamos que no nos podemos alejar de tener esa fe ciega en el Señor. Y a veces nos pasa que nos metemos en el mundo y a veces no creemos que realmente estas cosas sucedieron, y vemos que a veces empezamos a hacer cosas por nuestra propio estilo, nuestra propia voluntad, y no cumplimos la voluntad del Padre. Y vemos cómo en el día de hoy nos habla hermosamente, dicen: estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. En este momento que Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, mire, cada vez que nosotros vamos profundizando en las Escrituras, cada vez que vamos hablándole a usted, mire, hablándole a usted, me estoy hablando a mí mismo. Una vez en el trabajo, estaban estos bloqueros, cuando estaban subiendo en la grúa unos bloques al cuarto o quinto piso, le gritaban de allá: mira, chino, pip, chino, pu, china, parpú. Y entonces, en ese momento, vengo y le digo a uno de los muchachos, que no quiero mencionar el nombre, pero él sabe quién es. Le digo: bueno, ¿por qué entonces no le dice chino bonito? Y entonces se encontraron eso como extraño. Pero entonces lo que estaba pasando era que todo lo que usted tire por esa boca se le va a venir a usted como si fuera un espejo. Entonces esas hermosas, como lo dice, alabanzas que habla en la carta de los Hebreos, todas esas hermosas cosas que usted diga de su hermano, va a venir hacia usted. Trate a los hermanos suyos como usted quiere ser tratado, nos dice el Señor. Entonces vemos cómo en el día de hoy, en este evangelio, el Señor nos dice a nosotros: mire, estén listos, estén preparados. No se sabe el día ni la hora y a qué momento va a ser. Y a veces podemos estar caminando en el mundo y vemos que mientras un grupo se va acercando más a Dios,
el otro se está yendo más lejos, más lejos. Entonces, mientras usted va conociendo qué es lo que está pasando, usted va a ir preocupándose por su hermano. Por eso el Señor nos está diciendo, preocúpense y estén alerta. Una hermosa anécdota que estaba escuchando donde el padre Luis Toro, que dice que estaban celebrando y hubo un terremoto. ¡Burr! Se movió y salió todo el mundo fuera de la iglesia. Y él se quedó ahí. Mire, de esa misma manera como yo lo entendí, es que uno no tiene que estar preocupándose en qué momento uno se va a ir. Lo que tiene que estar preocupado es que usted esté preparado. Mire, no fue a la iglesia el domingo pasado. Trate de ir este domingo y los que le faltan por el resto de sus vidas. ¿Por qué? Mire, usted no quiere llevar su maleta llena de pecado para enfrentarse al frente del Señor y decir, mira, aquí está, porque ¿sabe qué? Lo van a tirar para el lado como algo que no funciona, algo que no sirve. Y tal vez usted es una persona muy buena, una persona que hace favores, ayuda a las personas, alimenta, envía dinero a sus países. Mire, usted tal vez es una persona que tiene muchas buenas obras, pero entonces le falta algo. No ha puesto a Dios primero. Entonces todas esas obras le van a decir, ¿dónde están las obras? Si la fe, ¿dónde está? Entonces, la fe sin obras no es una fe muerta. Entonces, unas obras sin fe, ¿de qué sirven? Es una vana, algo que está haciendo por puro... Mire, vamos a decir que nosotros no podemos juzgar a nadie, pero el Señor nos está enseñando unos preceptos. Y el precepto de la ley del amor que el Señor nos enseña. Y en las Escrituras el Señor nos dice que es la base y el fundamento de la verdad. Y nos dice Pablo, para que sepan cómo comportarse en la iglesia. En la iglesia que es esa base y fundamento de la verdad. En esa iglesia que nosotros vamos a adorar a nuestro Dios. Mire, 1 hora a la semana. Mire, a veces tal vez no puede o está escuchando muchas otras cosas que no tienen sentido y a veces deja de asistir a la misa. Hermanos en Cristo Jesús y María Santísima. El Evangelio fue muy claro en el día de hoy. Nos llama a que estemos pendientes. Y si usted no está yendo a la iglesia, pues usted está dormido. Y se lo va a llevar como el agua se lleva el camarón que se duerme. Se lo va a llevar la corriente. Así que, hermano, despertemos y comencemos a enriquecer esa fe yendo 1 hora a la semana. Imagínese cuando tengamos otro setup de este canal, que tengamos otro background y lo esté haciendo de pie, no sentado, me le voy a arrodillar. Imagínense, si me arrodillo me pierdo, no me voy a encontrar. Pero el Señor nos envía a cada uno de nosotros. A veces es triste ir a algunos lugares y nosotros tratar de decir a la persona de que sí, que saque un tiempo para el Señor. Y la persona como si nada. Y muchas veces nosotros mismos somos causantes de eso, porque mire, en el día de hoy nosotros en el día de ayer fuimos a Pensilvania, Allentown, y pasamos por una iglesia a visitarla, a verla. Estaba abierta, ¿no? Y en 15 minutos estaban dando la misa. Y en 15 minutos dieron la misa y nosotros aprovechamos la misa. Y luego de que eso sucede, en estos días hubo un milagro eucarístico cuando fueron a llevar una hostia a un enfermo. Se transformó en
en tejidos del corazón de Cristo y sangre. Algo que, mire, cuando yo llegué a la casa y esto fue como 2 horas y media más después y le digo a María, todavía me estoy saboreando a Cristo desde que lo recibí. Y en realidad es un gozo grande y es una responsabilidad grande. Y a mí me gustaría que no solamente yo lo estuviera recibiendo, sino que todos los que están llegando hasta casi media hora de esta reflexión, que también tomen la seriedad de ir a recibir el cuerpo de Cristo. Nos dice el Señor: quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Él lo resucitará en el último día. Nosotros recibiendo a Cristo vamos a tener esa vida. Y el Señor nos da esa vida, nos la ofrece. Y a veces nosotros somos demasiado testarudos, demasiado a la nuestra. Y ya es hora de que bájale un poquito, dóblate un poquito, dobla la rodilla un poquito. Ahora que estás en vida, que después que estés en el otro lado, es diferente, porque lo que te vas a llevar es lo que hiciste aquí en vida. Y mejor hazlo aquí en vida. El Señor nos estaba diciendo en la lectura de ayer: quien pierda su vida por mí, la salvará. ¿Qué está buscando, hermano? ¿Qué está buscando, hermana? Comencemos a transformar nuestra vida, que la vamos a salvar. En el día de hoy nos dice el Señor: estén preparados, tengan las lámparas listos para echar un pie, para cuando llegue ese momento. Hermanos en Cristo Jesús y María Santísima, si todavía no te has suscrito al canal, te invito para que te suscribas al canal, para que compartas esta reflexión, lecturas del Evangelio con algún veterano de guerra, con alguien que esté tal vez lejos, y pídale de favor que trate de llegar al final, que si usted llegó al final va a encontrar algo que el Señor directamente nos está hablando y nos está traspasando el corazón y con una flecha invisible prácticamente, que es su palabra, que es el poder que el Señor tiene para así transformar las vidas del ser humano. No se olvide de dar un me gusta, compartir la reflexión, puede dejar su comentario. Acuérdense que siempre que me paro al frente del Santísimo pido por cada uno de ustedes suscriptores, por su conversión. Tal vez no le pueda mandar dinero a ninguno, pero voy a pedir para que se conviertan, para que realmente sean santos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.